Bueno, lo prometido es deuda, así que vamos a ver un poco del contexto histórico, social de la escritura de Maquiavelo, del Príncipe, que fue en 1513, y esto va a influir mucho su contexto en lo que él escribió justamente, ¿no? En los argumentos que él usó, ya que fue un gran observador de su tiempo. Por eso hablamos de filosofía política, como hemos dicho antes, donde plantea un diagnóstico, una solución. Bueno, Florencia en esos tiempos, estamos hablando de 1400 y algo, 1430, 1500 aproximadamente, y un poquito más, tiene diferentes tipos de presiones, presiones externas y presiones internas. Entre las presiones externas nosotros tenemos, por ejemplo, la República de Venecia, que estaba luchando con Florencia. Tenemos a los Borgias y que estaban intentando unificar los feudos independientes que habían alrededor. Tenemos la Iglesia de Roma, el papado, que estaba tratando de instaurar su poder espiritual de manera terrenal, por lo tanto inmiscuyéndose en la política y en todo tipo de cuestiones terrenales, y potencias extranjeras como el Imperio Español y Francia en Milán, tomando y poniendo sus fuerzas en Milán, y España en el Reino de Nápoles, al sur de Italia. Todo esto hacía que la diplomacia fuera una actividad muy compleja en su tiempo, que requiera de muchas estrategias, de mucha observación, y bueno, sabemos que Maquiavelo fue un diplomático de la República de Florencia. A su vez hubo un montón de tensiones internas en Florencia, donde podemos encontrar tensiones sociales, económicas y políticas. Entre los Grandi eran las familias aristocráticas, como decir los grandes, y el pueblo, y los Medici. Los Medici dominaron la República de Florencia desde 1434 hasta aproximadamente 1494. En 1494, Francesco de Medici, Francesco Piero, es exiliado, se va de Florencia luego de que, por presión de Francia, que había ingresado al territorio. Bueno, al exiliarse se forma una república de corte popular, vamos a decir, que está llevada al frente o pregonada por un fraile dominico llamado Savonarola, que pregonaba la austeridad, virtudes morales. Eso nos lleva a la forma de hacer política en el humanismo cívico, ¿no? Una moral cristiana, una moral medieval, que hizo un montón de reformas Savonarola en cuanto a políticas, y dio lugar a la clase media y a la clase popular en esta república. Claro, esto hizo que se pusiera en contra los seguidores de los Medici, que habían quedado en Florencia, obviamente. Por otro lado, se levantó una facción anti-austeridad formada por banqueros, comerciantes y clérigos que no querían dejar su vida suntuosa ni vivían del lujo de la ciudad. Y por otro lado, familias aristocráticas que no estaban de acuerdo con ciertas medidas tomadas por Savonarola. Estos grupos se juntan, logran excomulgarlo de la iglesia por herético y finalmente lo ejecutan. Así no cae de todos modos la república está de corte popular, pero se logra un equilibrio entre las clases aristocráticas y las clases medias. Se sigue adelante igual la constitución de esta república. Lo que vamos a poder también encontrar en este tiempo es que Florencia empieza a tener problemas económicos,
debido a la guerra que estaba enfrentando con Pisa, que quería independizarse. Recordemos que era parte del territorio de Florencia que había adquirido. Pero bueno, era la mantención de un ejército de mercenarios que hacía que cada vez se necesitara más dinero y este se obtenía prestado de las familias de la aristocrática, de la aristocracia, para poder devolver este dinero. Lo que sucedía es que se aumentaban y se hacían impuestos que se hacían más difíciles de pagar y se complicaba la vida en la ciudad. Lo que sucede acá es que empieza a su vez a ganar más poder los Borgias, que están, recordemos que unificando estos feudos independientes. Esto va a ir en contra de Florencia. Finalmente estalla una guerra civil y en esta guerra civil pierde parte de su territorio Florencia, y nos demuestra la ineficacia de esta república de corte popular. Y esta ineficacia también es dada por una cuestión que era que su poder ejecutivo era elegido cada 2 meses, imagínense, en cada 2 meses. ¿Por qué era esto? Bueno, porque se quería evitar la tiranía, entonces cada 2 meses cambiaban el ejecutivo. Esto lo hacía totalmente ineficiente. ¿Qué sucedió? Sucedió que hay reformas que se realizan constitucionales y se pone un poder ejecutivo de forma vitalicia. Y este va a ser acá Piero Soderini. Soderini no va a escuchar las exigencias de las clases aristocráticas ni tampoco de las clases populares y se va a tratar de rodear de gentes que no pertenezcan ni a uno ni a otro bando como sus colaboradores. Entre ellos, el que va a ir como colaborador de él va a ser Maquiavelo. Maquiavelo va a ir como embajador, como después va a ser secretario, y porque no está con ninguno de los dos lugares. Y por estar con Soderini también se va a ir ganando la enemistad cada vez más de los Medici, que no aceptaban estas medidas que iban tomando Soderini. Lo que podemos decir de que Maquiavelo, estando acá, ya podemos interpretar ciertas cosas de que él fue tomando de su realidad. Por un lado, como embajador en los asuntos con Francia, pudo entender por qué los extranjeros, los franceses, despreciaban a Florencia y su falta de unidad y su debilidad venía por eso. De las guerras con Venecia descubrió el malestar y lo malo que era tener un ejército de mercenarios, la necesidad de un ejército profesional, de sus de ir a Roma, al papado y estar en las cortes. Comprendió la cuestión de las estrategias, de la astucia, ¿no? De las trampas, de misiones que tuvo que hacer en Alemania. Se asombró con la vida cívica de Alemania, lo mismo que de la historia de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Esa vida cívica es lo que a él lo asombraba. Y podemos también decir que reconocía en la figura de los Borgia, de Cesare Borgia, un hombre de su tiempo, como alguien importante que había que imitar, que se adaptaba a los tiempos, ¿no? Ese será como su modelo. Bueno, vamos a decir que en el 1500, dije que en el 1502 fue este cambio, ¿no? Vitalicio. En 1503 él forma un ejército profesional de Florencia. En 1509 ingresa a la ciudad con su ejército, sale victorioso, recupera y terminan con una guerra de más de 15 años, 1509. También sumando la enemistad con Florencia, con los Medici, siguen esto. Bueno, va a suceder que en este tiempo declara una guerra entre Francia y el papado.
y Florencia tiene intereses con unos y otros. Y se va a intentar declarar neutral. Y esta neutralidad otra vez va a hacer que la aristocracia, sobre todo los Médicis, se opongan de una tal manera a esta república de corte popular. Se forma una liga entre Francia, España, Venecia y Florencia para luchar contra el papado. Resulta ganador el ejército del papado y Francia queda sola. Florencia queda sola. Es derrotada. Estamos hablando del 1512. Luego el ejército de Maquiavelo es derrotado por los tercios españoles. En esta época también se cae la República de Florencia y se torna como cae el poder ejecutivo, ese vitalicio que había con Soderini y con Maquiavelo. Y lo que ocurre es que se sube como una república del orden más aristocrática, volviendo los Médicis al poder. Maquiavelo se queda en Florencia, después lo acusan de estar confabulando para derrocar esta nueva república. Cae preso, es torturado, descubren que es inocente. Y en el 1513 escribe El Príncipe para presentarlo justamente a uno de los Médicis para poder intervenir. Luego muere en el 27, la iglesia lo condena post-mortem por hereje, se queman sus libros, su cuerpo es sacado de la tumba y es colgado. Bueno, tuvo un espectáculo. Ese es el contexto histórico. Ahora nosotros vamos a ver cómo se ha interpretado y cómo se puede interpretar la obra de Maquiavelo y a Maquiavelo. Se ha interpretado como cínico, hay tres maneras. Como cínico, presentando una nueva moral contra la moral cristiana, una moral republicana, quizás viéndolo como algo negativo, como algo quizás demoníaco de una manera, que es anticristiano, ¿no? Es una cuestión errónea. Hoy en día también usamos la palabra esto es maquiavélico, como decir esto es algo malo, algo frío, algo malo. Después hay otra postura que es una postura patriota, se lo ha visto como un patriota, que él lo que buscaba era unificar a Italia, unificar. No, es totalmente anacrónica también. Y por último hay una posición neutral, que creo que es la que nosotros vamos a tomar, que es la del científico político, filósofo o científico político, donde propone una autonomía de la política, de aquellos preceptos morales que son más del orden de lo ético, donde presenta una descripción fría de la realidad de su época, simplemente, donde él se preocupa, por ejemplo, de realizar un método, si se puede decir, científico de observación, de generar una ley para poder aplicarse, un análisis, que esta ley puede ser tanto aplicada por un gobierno tirano o por un gobierno justo, que es una obra totalmente técnica y práctica, ¿no? Es como dijimos, la razón de Estado es algo práctico, algo técnico, que no se preocupa por los crímenes de los políticos, sino más bien se va a preocupar más que nada de los errores que cometan los políticos. Y si bien él hace un análisis y hace unas leyes aplicables de cómo debe ser un príncipe, él no dice cómo tiene que ser exactamente, ¿no? Él simplemente propone, pero él no dice otra cosa. Esa es la visión neutral que tenemos de él, ¿no? Muestra reglas, pero no dice cómo la cuestión debe ser.
Lo que vamos a ver con él es lo que dijimos, es este paso de una interpretación de una manera de hacer política que era, nosotros llamamos humanismo cívico o también el humanismo renacentista, que es totalmente retórico, que muestra lo que algo debería ser, a una manera moderna de razón de Estado o la razón moderna, que es algo totalmente práctico, pragmático, técnico, que es lo que realmente es la cosa, donde la razón de Estado, la razón propiamente dicha, tiene que ser puesta no a la obtención de fines, sino a los medios para obtener ciertos fines, donde la razón tiene que controlar las pasiones para que se puedan alcanzar ciertos fines, también eso, donde se tiene que dominar la acción política de la razón, ¿no? Vamos a decir también que Maquiavelo tiene como dos postulados, una conclusión. Postulado es que el hombre es malo en sí, como habíamos dicho en alguna parte de un video anterior, y que tiene deseos que son totalmente inalcanzables, que siempre va a querer más, ¿no? Esto lo va a llevar a que no va a poder satisfacerse nunca, y que la razón en la política debe estar llevada adelante por esto, entender esto. Por lo tanto, va a ser que nosotros nos preocupemos para poder beneficiar a la mayoría, pero como dijimos alguna vez, vamos a tener que perjudicar a alguien, y que si esos que perjudicamos sean los menor posible. Y el otro es el concepto de la fortuna y la virtud. Va a hablar de la fortuna, que la fortuna es cruel, que es violenta, que uno puede hacer las cosas relativamente bien, pero la fortuna puede cambiar. Pero ¿qué pasa? El príncipe no puede guiarse por la fortuna, sino que debe tener virtud. ¿Y cuál es la virtud? De adaptarse a los cambios, de actuar y cambiar los medios para conseguir ese fin y para poder manejarse con herramientas políticas. Lo que nos va a importar es la virtud del príncipe.